Familia, amigos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta una cara conocida, os va a sonar, aquí le tenemos ya. Sobre todo una cara conocida del mundo del baloncesto español. Con nosotros se sienta Alfonso del Corral. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre por el principio. ¿Cómo era la familia en que naciste? Pues yo soy miembro de una familia de 7 hermanos. Mi padre era marino de guerra y bueno, pues mis padres tuvieron 7 hermanos después de la guerra, en la España de la posguerra, una España complicada, una España con mucha necesidad, en fin, doliente, pero con ese espíritu que tenían esas familias. Tal y cual. En mi casa siempre se vivió la fe católica, apostólica y romana, pero como de alguna forma, como tantos, vivimos la fe poco heredada, un poco por la tradición, no vivida, no experimentada y por lo tanto, y además llena de dudas que no ha resuelto uno mismo. Y eso muchas veces hace que se flaquee, y se flaquea a la menor adversidad, a la menor contrariedad, o simplemente por la vida que te va enredando, pues se nubla. Y yo vivía una vida entregada a los valores familiares, de lucha, de entrega, de honradez, de trabajo, de esfuerzo, porque eso sí que no lo metieron, pero desde el punto de vista trascendente, pues hombre, solamente rezaba solo rezaba cuando había algún problema, ¿no? La clásica de eso, cuando tenía un problema gordo, pues lloraba un poco y pedía un poquito, pero en general pues vivía un poquito alejado, o por lo menos sin esa experiencia o esa certeza del Señor, ¿no? ¿Y cómo fue meterse en esto del baloncesto? Pues en esa búsqueda del hombre, pues por la identidad del hombre y tal y cual, pues yo era un hombre muy sensible, quizá, y quería mucho a mis hermanos y tal, y todo esto me hacía muchas veces sufrir, y yo necesitaba de alguna forma desahogarme todo eso y buscarme esa autoafirmación, esa seguridad, y el deporte es un arma estupenda, ¿no? Es una cosa que te da fuerza, que te da seguridad y tal. Entonces me enamoré del baloncesto, pero me enamoré como apasionadamente, y vivía el baloncesto como una religión, ¿no? Jugaba al baloncesto a todas horas, ¿no? Solo quería triunfar, llegar y demás, ¿no? Esa fue la causa. Hombre, fue una trayectoria muy brillante. Cuéntesela un poco a los jovencitos. Vamos, yo he sido un jugador de baloncesto, digamos, que he llegado muy lejos, porque he llegado al Real Madrid y he jugado ahí 4 temporadas, pero mi historia siempre ha sido una historia de ir de menos a más, y siempre he estado, digamos, con jugadores que tenían más cualidades, ¿no? Más talento. Entonces yo tenía que compensarlo con mayor esfuerzo, con mayor entrenamiento y con mayor, digamos, voluntad de victoria y demás. Esa fue mi historia, y eso yo creo que formó mi carácter, ¿no? De luchador y de tenaz, ¿no? Bueno, lo sorprendente seguramente sea que usted, jugando al baloncesto al nivel que jugó, también estudió medicina, sacaba el MIR, en traumatología. A ver, esto tiene que ser una persona disciplinada, ¿no? Muy disciplinada. Mi padre era militar, entonces ya a partir de ahí en mi casa había una disciplina militar, ¿no? Y el deporte me hizo muy disciplinado. El hecho de entrenar muchas veces a las 7:30 de la mañana y tal, pues te hace disciplinado. Esa disciplina a veces lleva a otras cosas. Sí, sí, evidentemente el éxito atonta y aturde, pero como todo llegó lento y tarde, no es lo mismo que joven, sino que al final conseguir cierto éxito, tampoco un éxito extraordinario, pero nunca fui un jugador de estos excepcional, pero un buen jugador, que llegué a ser un buen jugador en mi equipo y colaborar y ayudar. Bueno, pues eso, y luego nuestro padre siempre nos decía un poquito, siempre nos avisaba de la vida, digamos lo que ya decimos, las cornadas que puede dar la vida, ¿no? Y eso te hacía ser cauto, ¿no? Ser prudente, ¿no? Claro, no, imagino que cuando un adolescente, cuando un joven ve a un jugador famoso en la televisión, piensa que todo es fácil y color de rosa. En absoluto, claro. Es que el problema fundamental es que la vida es muy dura, ¿no? Y en la vida hay ratos muy amables y muy dulces, ¿no?
pero hay momentos también muy difíciles, ¿no? Y el que no esté dispuesto a luchar y a pelear acabará derribándole las contrariedades que surgirán seguro, porque en la vida nunca es un camino de rosas, ¿no? Entonces, y eso yo no puedo decir nada más que dar gracias a Dios, porque el Señor a mí me ha bendecido muchísimo más de lo que por mérito merecía. Y no es un tópico, una frase hecha, lo digo de verdad, en todos los sentidos. Pero en general la vida hay que pelearla cada día, ¿no? Tras su brillante carrera deportiva en el mundo del baloncesto, usted sigue vinculado al mundo del deporte como, lo voy a leer porque si no, no lo digo bien, director de los servicios médicos del Real Madrid. Y estando en este contexto es donde ocurre la tragedia que le hace el encuentro con el Señor. Sí, digamos que yo fui un hombre que me casé muy joven, me casé con la mujer de mi vida, porque pues, yo con 20, 21 años la conocí, ella tenía 17 y por tanto pues un poco más, ¿no? Y con ella formé una familia en la que hemos tenido 5 hijos, pero efectivamente en el caso Álvaro era el tercero y justamente en esa trayectoria de lucha, de objetivos, de metas, yo siempre me califico que era un poco como Forrest Gump, corriendo, no sé muy bien a dónde, pero corriendo, objetivos, ¿no? La licenciatura, luego la especialidad, luego la tesis doctoral, la tesina, no sé qué, siempre objetivos. Y en lo profesional, pues puestos de trabajo, intentar nuevas metas. Y está bien, y es algo bueno, pero claro, y luego, claro, había una reflexión muy interesante. Entonces, yo físicamente, cuando era joven, era muy fuerte, y hay un momento en el que crees que tú por tus fuerzas puedes conseguirlo todo. Entonces, claro, cuando te pasa la tragedia, ¿no? el sufrimiento horroroso que supone la pérdida de un hijo de 6 años, todos los hijos son maravillosos, ¿no? Pero evidentemente seguro que hay momentos y momentos, ¿no? Pero este para nosotros era un niño que nos tenía locos, ¿no? Porque tenía algo especial, ¿no? Yo siempre lo digo, que era un niño que tenía ángel, ¿no? Y decía cosas que te quedas sobrecogido, ¿no? Ahora son cosas son cosas de los padres, ¿no? Que después de haberlo perdido, pues lo idealizan, ¿no? No, el niño tenía ángel, el niño era especial. ¿Qué les decía? ¿Cuál es? Pues el niño decía anécdotas que nos sobrecogía. Por ejemplo, era muy cariñoso. Ese niño se metía en mitad de la cama, era muy fuerte, iba a ser muy grande, muy fuerte. Como su padre. Sí. Y siempre muy vitalista, muy cariñoso. Y siempre yo recuerdo que le hacía bromas. Y un día le dije, tenía un sueño, Álvaro. Y, ¿qué, papá? ¿Qué? Pues me escuchaba siempre así. Digo, tenía un sueño que caía en un callejón y había como 20 hombres malos, de negro, todos vestidos y tal, todos con cuchillos y hachas que me iban a matar, no sé. Y de pronto cayó del cielo un ángel blanco, empezó a repartir mandobles y a que no sabes quién era. ¿Quién, papá? Eras tú. Y entonces siempre decía, miraba con los ojos y tal. Y eso lo contaba él siempre a todos los demás. Yo cuando contaba él la cosa y decía, soy yo. Entonces él decía frases que, decía, ¿no os dais cuenta que yo he venido a uniros? Decía, ¿qué cosas dice este chico? Y entonces se metía en mitad de la cama, en matrimonio nuestra, y entonces nos abrazaba, a su madre y a mí nos abrazaba. Entonces, ¿no os dais cuenta que yo he venido a uniros? Y es verdad, porque mi matrimonio, yo siempre lo digo, a lo mejor se habría perdido si no es por ese sacrificio enorme, ¿no? O sea, que el niño tuvo una misión aquí. Y fue una misión de cambiarnos a todos, transformarnos y unirnos y caminar en el camino al encuentro de Dios, ¿no? Eso es mi convicción, ¿no? Es mi convicción y además así lo he vivido, ¿no? El niño efectivamente pues se fue. Pero bueno, cualquier niño, cualquier hijo para los padres es un dolor insoportable y que solo es posible, no se supera estas cosas. Dice, ¿la has superado? No, se acepta pues por 2 motivos, ¿eh? Uno por un motivo humano, y es que el amor de los demás o el amor a los demás te hace seguir caminando. Y otro por un motivo divino, que es la presencia, la cercanía y el acompañamiento del Señor en tu vida. ¿Qué recuerda del día en concreto de la muerte de Álvaro? Ese día fue un día muy peculiar, porque es un toque de atención en la historia de cualquier ser humano, ¿no?
Yo en ese momento era mi primer año de jefe de los servicios médicos del Real Madrid dirigiendo el fútbol con Fabio Capello. Y ese año acababa unos años de trabajo y leía mi tesis doctoral, mejor dicho, lo había leído, me habían dado en la tesis doctoral cum laude por unanimidad, o sea, y me ponían el birrete y me cantaban el Laudeamus Digitus. Mis padres estaban presenciando esa escena en la universidad. Pues es un momento de felicidad extrema, ¿no? Mis padres felices, etcétera, etcétera. Cojo el coche volando para ir al último partido de Liga, o al penúltimo, pero era el partido que era clave para conseguir el título de Liga en mi primer año con el mundo del fútbol del Real Madrid. Y en el descanso del partido, cuando íbamos 3-0 ganando, o sea que ya éramos campeones, es un momento de borrachera, ¿no? De éxito, de creerte un pequeño Dios, ¿no? Entonces te dicen eso, es terrible. Yo salí corriendo del estadio, corriendo a La Paz. Efectivamente, al final, pues desgraciadamente, después de una lucha de 6 o 8 horas, los médicos intentan salvar a mi hijo, pues mi hijo se fue a los brazos del Padre del Cielo. Entonces, claro, es un momento de un dramatismo tremendo. Tremendo. Es el dolor que sientes en tu corazón y en tu pecho, no es una frase, no te deja respirar, no te deja andar. Y evidentemente ahí ya sucedieron una serie de acontecimientos que desde la agonía, pues yo tuve una experiencia del Señor, y esa experiencia fue la que me ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y nos la puede compartir? Sí. ¿Cómo fue? Sí, la he contado más veces. Esa experiencia fue al tercer día, como digo, sin poder respirar, una agonía, con un dolor insoportable en el pecho, pues mi mujer y yo tuvimos una pequeña discusión y entonces, pues, en medio de la irritación y de pues, no sé, me senté en un cuarto y había una Biblia y abrí la Biblia. Entonces me parece que era San Mateo, era el Evangelio en el que el Señor dice: pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquello, cuando dije esa frase, paré de leer, me quedé un poco así. Pero seguía con el mismo dolor, con la misma agonía, con el mismo sufrimiento, y salí a andar. Salí a andar y me entré en una iglesia en la calle Alcalá, que es esquina con Gran Vía, ¿de acuerdo? Muy oscura estaba la iglesia. Prácticamente, no sé si estaba una lucecita del Sagrario, del Santísimo, y en la luz, al fondo, a la izquierda, en toda la iglesia, solo se veía, la luz degeneraba un poco y se veía una frase. Otra vez la misma frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, también seguía sintiendo el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma agonía, tal. Pero qué cosa más rara. Y me acosté, por supuesto no dormía muy poco. Y a veces que era al alba, era junio, pues sería pues a las 4, a las 5 de la mañana, había un amanecer, sería a las 5, 5 y media, por ahí ahora. Entré, no podía dormir paseando, y entonces entré en el cuarto del niño y mirando sus cosas y tal. Entonces, mirando una serie de cosas, de pronto, al coger una cosa, me cayó un cuaderno del niño. Era un cuaderno de escritura del niño, de esos así. Y en el cuaderno de escritura, pues iba poniendo, pues no sé, la rosa, la manzana, y cuando abro la última hoja, la última cosa que escribió el niño es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con la escritura del niño, que la primera era muy buena y la última ya era una escritura que iba bajando y tal, ¿no? Y en ese momento yo sentí una experiencia de Dios, sentí una presencia de que yo llamo al resucitado, que el dolor ese no es que desapareciera, es que o cambió o yo sentí la presencia de alguien que compartía conmigo ese dolor. Que a partir de ese momento yo sabía que había algo y ese algo lo iba a encontrar, ¿no? ¿Y dónde lo encontró? ¿Cómo lo encontró? Pues buscando. Entonces yo me empecé a leer muchísimo, no sabía quién es, ¿no? Hombre, la palabra, la expresión es de Jesucristo, pero esa experiencia que mucha gente dice que son delirios, alucinaciones, hay todo tipo de cosas, el síndrome del duelo, todo, pero esa experiencia yo sé que es real. 18 años después, yo aseguro que es verdad.
me pude partir las piernas, pero eso era real. No es una frase, es algo que yo experimenté. Pero es que después de 18 años yo sé que el Señor vive y por tanto pues leí muchísimo y me leí todo tipo de religiones, todo tipo de pensadores, pero cuando leía las palabras del Señor y cuando leía las epístolas, los Hechos de los Apóstoles, yo sentía un fuego en mi interior, como dicen los discípulos de Maús, ¿no? Sentía un fuego. Otras cosas eran muy bonitas, pero no tenían ese fuego. Entonces, claro, empiezas a atar hilos, ¿no? Y empiezas, ¿por qué esto sí y tal y cual? Entonces, fueron años, te hablo de años, y eso no se produce una conversión. Entonces, son años en los que yo no dormía. Pues tuve como 6 años o 7 años y que le devoraba todo, me leía todo lo que caía en mis manos. Me acostaba tarde leyendo y me levantaba temprano para leer. Dormía 3 horas al día, ¿no? Y entonces empecé un poco a experimentar y a gozar con todos esos sagrados misterios y esa experiencia, ese encuentro del Señor, ¿no? Aquí en medio de nosotros, ¿no? Además de su experiencia propia, usted vive en contacto con el dolor como médico que es. ¿Cómo llevan las personas ese sufrimiento, ese dolor? ¿A veces sirve ese sufrimiento, ese dolor para acercarse a Dios? ¿Lo alivia? El tema del sufrimiento, primero, es una cosa que te pregunta el mundo. ¿Por qué? El mundo no quieren saber, no aceptan que exista sufrimiento. Yo siempre hago ver que el sufrimiento es maravilloso, no es una estupidez, ¿no? El sufrimiento es horroroso. Pero el sufrimiento, la enfermedad, el dolor y la muerte son expresiones cara de una realidad efímera, que es la en la que estamos aquí. Pero que el sufrimiento, curiosamente, a todo el mundo no deja indiferente. A algunas personas el sufrimiento los destruye. A otras muchas, que no son creyentes, los cambia, los hace mejores seres humanos. Les quita una parte de esa soberbia, esa prepotencia, ¿no? Porque el sufrimiento te abaja, te hace más cercano, ¿no? El sufrimiento te abre los ojos, porque vivimos en borrachos, y mucho es el hombre occidental, ¿no? Entonces, a nuestro alrededor está lleno de personas que están sufriendo, pero nosotros vivimos en nuestra historia, no nos cuenten eso. Y evidentemente, para los cristianos, para el creyente de verdad, el sufrimiento evidentemente te conecta, sobre todo si tú experimentas que no estás solo en ese sufrimiento, que esa es la gran diferencia. Nadie te va a quitar el sufrimiento está ahí, pero la diferencia es que el Señor murió en la cruz precisamente para darnos nadie entiende la cruz. La cruz es una especie como de ¿por qué tiene que morir en la cruz? Es que la cruz, ¿por qué Dios ha permitido morir en esa cruz? Porque es fundamental, es el centro de nuestra historia. Entonces, como dice San Pablo, a mí San Pablo es un personaje que me encanta, y yo no le tenía simpatía, pero hasta que lo empecé a devorar, y es que es fascinante San Pablo, ¿no? Y dice, es que ya cuando, si tú rechazas la cruz, punto, tú mismo te has definido. Es que la cruz es la clave de nuestra historia. Hay que aceptar esa cruz. No es fácil, ¿eh? Porque todos queremos la buena vida, vivir bien, no queremos tener enfermedades, no queremos sufrir. Pero tenemos que ser. Y el Señor te ayuda a llevar esa cruz. Por eso murió en esa cruz. Es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, entre el Dios y cada uno de nosotros, ¿no? No sé. Precisamente este sufrimiento es el que le lleva a ayudar a las hermanas en Cotolengo. Sí, bueno. Bueno, ¿cómo llegó a Cotolengo? Cotolengo es una maravilla. ¿Qué es Cotolengo? Cotolengo es una de tantas ideas que el Señor inspira en un hombre, que fue uno o dos sacerdotes. Yo sé que el padre Alegre fue uno de ellos, porque siempre me echan en cara que no me sé la historia perfectamente, ¿no? Pero en definitiva, una serie de mujeres acogieron ese carisma, que es un carisma de ayudar a los más pobres, ¿no? Hay muchas hermanas de la caridad que hacen esa labor, pero aquí tienen unas peculiaridades, ¿no? Tienen, por ejemplo, una confianza absoluta en la providencia. Ellas no pueden pedir, y eso comporta pues que hay noches que no hay nada que comer. Y entonces, pues... ¿Cuánta gente vive en esa casa? Pues hay aproximadamente 7 cotolengos en el mundo, ¿no?
en zonas muy pobres, y no acoge a los mendigos, no, cogen generalmente a personas, hombres y mujeres y niños, que digamos que son los más desechados, que la sociedad no los quiere, son paralíticos cerebrales, espásticos, gente con unas discapacidades ya enormes, ¿no? Y entonces, pues claro, lo viven, yo les tengo mucho cariño, como es lógico. Y claro, ahí no cabe ningún tipo de glamour, ningún tipo de historia, qué buenos somos, ni siquiera esa cosa, no, ahí es la oscuridad, solamente la luz la única luz que brilla es la luz de Dios en esos enfermos y el propio Señor, ¿no?, que está ahí, ¿no? Pero claro, es que esos enfermos a veces son absolutamente extraordinarios, ¿no? A mí me han dado unas cantidad de lecciones y de cosas que bueno, pues me renuevan. O sea, realmente yo voy allí y ahí me renuevan, ¿no? me salvan. Y luego cuando me dicen que no paran de rezar por mí y por mi familia, pues me pongo a llorar cuando vuelvo. Cuando vuelvo en el coche, lloro a moco y baba. Aquello es evangelio, sin matices, sin frases, sin tópicos, sin nada, ¿no? Es auténtico, ¿no? No son perfectos, claro, ni las monjas ni los enfermos, naturalmente, pero aquello es verdaderamente maravilloso, y como eso hay mucho en el mundo, afortunadamente, hay mucha gente muy buena en el mundo. ¿Cómo llegó ahí? Porque es... Pues sí, un verano estaba yo veraneando y empecé a dormir mal por las noches, muy inquieto, tal, no sé qué. Y claro, yo tengo que hacer algo. Y empecé a tener la inquietud de que tenía que ayudar. ¿Eso fue después de Álvaro? Sí, después de la muerte de Álvaro, sí, toda la muerte. Mientras tanto, nada, mientras tanto solo vivía en mis objetivos, en triunfos, en metas, en conseguir cosas. Entonces, pues dije, pues sí, mi madre siempre recuerda que va al Cotolengo y tal. Pues me he acercado allí. Entonces me acercó y entonces la madre superiora, se llama la madre Julia, llego allí y la madre Julia, mire, soy Alfonso de Corral, doctor de Corral. Ya era hora que llegara usted, doctor. Digo, bueno, pero ¿por qué me dice esto? Sí, llevamos rezando un mes, necesitamos un médico que lleve un poco la rehabilitación de nuestros enfermos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, yo soy cirujano, médico de deporte, tal. Nos vale, venga. Y entonces, pues nada, montamos ahí una unidad de fisioterapia. Joder, encima de que llega, le echa la... Esta es otra mujer excepcional, como tantas que hay, una superiora, y esta murió de cáncer de colon, y aquello fue, cada día que iba a visitarla era una... Se ponía a dar gracias a Dios y le decía, el Señor cada vez me deja más baja, más sin fuerzas, ¿hasta dónde va a querer llevarme? Porque ya no puedo más, pero siempre alabando a Dios, ¿sabes? Siempre alabando a Dios con el cáncer. Para mí fue un testimonio excepcional, ¿no? Alfonso, finalmente, padres que han pasado por lo mismo que usted de perder a un hijo, ¿qué les diría? Yo no les puedo decir nada. Yo solo les puedo decir que les quiero, que sé perfectamente lo que están pasando, que es un dolor horroroso, que no es humano, que no se puede aceptar, humanamente es inaceptable, y que yo, pues desde aquí le diré que rezaría por ellos. Ya sé que ellos no quieren les ahora nada, ni nada, y que si pudiera les abrazaría, ¿no? Pero que no hay frases ni tópicos, ¿no? Y que si no sé quién para darles un consejo, Dios me libre que darles un consejo, yo solo les puedo decir como la frase que Cristo vive, que hay esperanza, que es inaceptable y que ahora mismo no tendrán ni fuerzas, y por tanto que no vengan con tópicos ni con frases hechas, pero que el Señor está ahí, que el Señor está esperándoles con su niño ahí en el cielo, y eso lo creo profundamente, que tengan esperanza. Y que si tienen un poquito de fe, que recen mucho, que la oración es tremenda, y que apuesten por la vida, que el Señor les devolverá haciendo por uno, que sigan amando, que sigan apostando por la vida, que si pueden tener hijos, que tengan hijos, que cada hijo es un regalo inmenso de Dios. Muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido una delicia hablar con usted. Muchas gracias. Gracias. Bueno, familias, sobre todo familias hoy. Aquí nos quedamos con Alfonso. Es verdad que no solamente esta desgracia de perder a un hijo, que como dice él es humanamente imposible superar esto, o cualquier tipo de desgracia. Si la llevamos con el Señor, si el Señor nos acompaña en ella, si nos abraza, si nos dejamos abrazar, la desgracia es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios.
Yo siempre recuerdo uno de los testimonios que hemos tenido aquí, que el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y es para la gloria del Señor. Y así lo debemos vivir, porque de otra manera caemos en la desesperanza, en la depresión, y no puede ser, no puede ser. Amigos, hasta la próxima. Gracias.